Hermanos, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Primera de Timoteo. Continuamos en esta mañana nuestro estudio sobre las cualidades de un siervo excelente, y estamos en particular viendo los versículos del 6 al 16. Dijimos al principio de esta serie que esta enseñanza se dirige particularmente a aquellos dentro de la iglesia que tienen la responsabilidad de enseñar y predicar, pero por supuesto tiene aplicación secundaria a todo creyente, porque todo creyente le ha sido otorgado un ministerio por el Señor que él debe llevar a cabo, desempeñar, y por lo tanto ningún creyente puede decir, bueno, este mensaje o esta serie no es para mí. No hay nadie que se escapa de las aplicaciones de este pasaje que estamos estudiando. A modo de introducción, quisiera brevemente repasar el bosquejo que hemos estado siguiendo durante estos domingos. Todo pasaje de la Escritura normalmente tiene una idea principal. Podríamos llamarla a esta idea la idea homilética. Y alrededor de esta idea, de este énfasis, de este tema, gira todo el pasaje que se está estudiando. La frase principal en este tema que estamos tratando, la frase principal en los versículos del 6 al 16, se encuentra justamente en el versículo 6, donde dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Más, si ustedes tienen su Biblia ahí, el título de todo este segmento se llama Un buen ministro de Jesucristo. Y es justamente esa frase en el versículo 6 que es la frase principal de todo este pasaje, alrededor de la cual gira el tema que estamos tratando. ¿Cuáles son las marcas de un ministro excelente, de una persona que sirve al Señor? ¿En qué se caracteriza un ministro excelente? Esta es la pregunta que hemos estado contestando por 3 semanas y continuaremos tratando hoy. Rápidamente quisiera repasar el bosquejo. Dijimos que un ministro excelente, en primer lugar, se caracteriza por esto: advierte a su congregación del error. Si esto enseñas, dice Pablo, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿A qué se refiere esto o estas cosas? A lo que ya el apóstol ha subrayado en los versículos del 1 al 5, doctrinas falsas, cuyo origen siempre se encuentran en espíritus engañadores, en demonios. O sea, si esto enseñas, refiriéndose a esas falsas doctrinas, serás un buen ministro de Jesucristo. En otras palabras, un buen ministro, un excelente ministro del Señor, advierte a su congregación del error. Pudiéramos resumir todo eso en una palabra, y a esa palabra le llamaríamos discernimiento. Discernimiento. En segundo lugar, dijimos que un ministro excelente es una persona, es un estudiante de la Escritura. Es un individuo que conoce la Escritura. Dice el versículo 6, estás nutrido con las palabras de la fe, eso es la Escritura, y la buena doctrina. Esta es la enseñanza que procede justamente de la Escritura. Esta cualidad pudiéramos resumirla en una palabra, y esa palabra la llamaríamos conocimiento. Entonces, un buen ministro de Jesucristo discierne, en segundo lugar, conoce. Posee discernimiento, posee conocimiento. Por supuesto, para poder advertir del error, uno tiene que conocer lo que el Señor dice en su Escritura, en su palabra. No podemos advertir, no podemos dar lo que no poseemos. Por eso es necesario conocerla primero. En tercer lugar, número 3, un buen ministro de Jesucristo evita todo aquello que es falso. Evita todo aquello que es falso. En el versículo 7 dice Pablo, desecha las fábulas profanas. Déjalas a un lado. Desecha todo aquello que es falso, vacío. Un siervo del Señor busca ser excelente en su ministerio y se aparta de lo que es enseñanza vana, enseñanza falsa, todo aquello que lo aleja de la verdad de la Escritura y tiende a causar dudas, a causar preguntas que no edifican. Esta característica pudiéramos expresarla por medio de una palabra, y esa palabra va a ser separación. Separación. Se aparta de todo aquello que es falso. En cuarto lugar,
dijimos que otra característica de un siervo excelente es que se ejercita en la piedad. Los versículos del 7 al 9 dice, desecha lo falso, ejercítate para la piedad. Dedica sus energías en desarrollar una vida piadosa. Una palabra que podría expresar esta virtud es la palabra santificación. Santificación. En quinto lugar, dijimos que un ministro excelente, una persona que está dedicada al ministerio y es excelente, está entregado al trabajo duro. El versículo 10 dice, por esto mismo, dice Pablo, trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajamos y agonizamos, es la palabra es agonizo, de donde sacamos la palabra agonizar, sufrimos oprobio. ¿Por qué hacemos esto? Dice Pablo, porque servimos a un Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, quien sustenta a todos los hombres y da vida eterna a aquellos que creen en Él. Nuestra obra es dura y a veces, sin duda, agonizante, pero tiene implicaciones eternas. Por eso trabajamos arduamente. Una palabra entonces que pudiera resumir esta característica es diligencia. Diligencia. Un siervo excelente es diligente en su trabajo. Número 6, dijimos que un ministro excelente enseña con autoridad. El versículo 11 dice Pablo, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. La enseñanza bíblica no es opcional. La Biblia es la palabra de Dios y por ser la palabra de Dios tiene autoridad implícita. ¿No es cierto? Enseñamos con autoridad porque lo que proclamamos no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. No son sugerencias divinas para vivir una vida mejor. Nuestra instrucción tiene entonces un tono obligatorio. No son como esas galletitas chinas, ¿no es cierto?, de que nos dice la fortuna. La palabra de Dios no nos dice la fortuna, la palabra de Dios nos manda a obedecer. Esa es su palabra y debe predicarse con autoridad. Podríamos resumir esta cualidad por medio de la palabra poder. Poder. Un ministro excelente enseña con poder. Poder que viene de la palabra. Y número 7, por último, eso lo vimos la semana pasada, un siervo excelente debe ser un ejemplo en virtud espiritual. El versículo 12 dice, sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo a los creyentes. Lo que le faltaba a Timoteo, dijimos, en edad, tenía que ser compensado con una vida ejemplar. Y Pablo dice que debía ser ejemplo en varias áreas. Ejemplo en palabra, en otras palabras, en lo que dice, ejemplo en conducta, lo que hace, ejemplo en actitud, amor, ejemplo en fidelidad, fe, y ejemplo por medio de una vida pura, pureza, moralmente puro. Cada una de estas áreas ejemplares las pudiéramos resumir con una palabra que vamos a llamar integridad. Integridad. Entonces, un ministro excelente es un hombre que posee discernimiento, sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero, tiene conocimiento de la palabra, se separa de todo aquello que es falso, busca la santidad, trabaja con diligencia, tiene poder en su enseñanza y por último posee integridad. Hasta ese punto vimos y esta mañana entonces vamos a considerar la característica número 8 y 9 de un ministro excelente. Número 8, un ministro excelente, un siervo excelente, lleva a cabo un ministerio que es totalmente bíblico. Fíjense conmigo el versículo 13. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este versículo es absolutamente clave para entender lo que significa llevar a cabo un ministerio de proclamación y predicación bíblica. La frase entre tanto que voy, dice Pablo, nos revela que Pablo regresaría a Éfeso, donde Timoteo se encontraba ministrando. Timoteo tenía que ocuparse en 3 áreas ministeriales, mientras que Pablo venía, y esas áreas son la lectura de la palabra, la exhortación basada en la palabra y la enseñanza de la palabra.
El verbo que aquí se traduce ocúpate es proseco y quiere decir, es un presente imperativo, lo cual quiere decir que es un mandato continuo. Pablo está diciendo, te mando que continuamente estés ocupado en leer la palabra, en exhortar y en enseñar doctrina. Es algo que continuamente él debía hacer, no de vez en cuando, sino siempre. El énfasis no es solamente en el acto de enseñar, en el acto de leer, en el acto de exhortar, sino que incorpora toda la preparación necesaria previa antes de hacer esas cosas. En otras palabras, Pablo está diciendo, prepárate, ocupa en esto constantemente, y esto, por supuesto, se refiere a todo lo que involucra la acción en sí. La atención total de Timoteo debía estar puesta en esta área, el área de leer, exhortar y enseñar. En Hebreos 7:13 es la misma palabra se usa refiriéndose a un sacerdote que sirve en el altar. Se ocupa en el altar, se ha ocupado, ha servido en el altar. En otras palabras, toda la atención, todo el esfuerzo de un sacerdote tenía que ser puesta en la obra, en el trabajo del altar y todo lo que esto demandaba. El ministerio de la palabra demanda toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. Y se enfoca, por supuesto, en toda la preparación y ejecución de la lectura, exhortación y la enseñanza. No es un trabajo simple, sino que es un trabajo que demanda completa dedicación al mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la lectura? Ocúpate en la lectura. Obviamente se refiere a la lectura y la explicación de la palabra de Dios. ¿Cómo se llevaba a cabo este ministerio durante el primer siglo? Por ejemplo, cuando Pablo se dirige a Timoteo. Si pudiéramos remontarnos al primer siglo y observar un servicio cristiano en ese momento, lo que notaríamos es que la palabra se leía y después se explicaba. Tenían como modelo la práctica que se llevaba a cabo en las sinagogas judías, donde el rabí se paraba a leer la palabra de Dios y se sentaba después a explicarla. Por ejemplo, vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 16. Lucas 4, versículos 14 al 16. Dice ahí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado o era alabado por todos. En el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que era el sábado o el sabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esa costumbre de pararse a leer se remontaba a la práctica que comenzó, ¿se acuerdan ustedes? Después del tiempo en Babilonia, donde el pueblo de Israel regresó a Jerusalén, y en Nehemías capítulo 8 nos dice que todo el pueblo se puso de pie y la palabra de Dios se leía. Esa era tal vez el trasfondo que tenemos acá, o por lo menos se tenía en mente. Todos escuchaban la palabra de pie en Nehemías. Nos dice acá que Jesús se puso de pie para leer la Escritura. Pero notamos algo interesante en el versículo 20, que después de leer algo sucede. El versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué interesante, que leyó y después se sentó. ¿Por qué se sentó? Una vez que había leído la porción, ¿se acabó todo? No, esta era justamente la postura de enseñanza en la sinagoga. Todo rabí invitado, o todo rabí que se paraba a leer la palabra de Dios, primero lo hacía de pie y luego se sentaba a enseñarla. Esta era la postura de un maestro, y justamente es la postura que adopta nuestro Señor. Y noten que el Señor Jesús a continuación procede a explicar lo que él había leído. Estaba leyendo del capítulo 61 de Isaías. Y noten que todos en la sinagoga, después de haber escuchado lo que el Señor Jesús leyó, se fijan en él, fijaron sus ojos en él.
a escuchar la explicación de lo leído. Y en el versículo 21 escuchamos o leemos lo siguiente: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Comenzó a decirles, comenzó a explicarles, a exponerles la lectura de Isaías 61. Y por supuesto, en el versículo 21 simplemente nos da el resumen de lo que el Señor Jesús dijo. Sin duda el Señor Jesús se sentó a explicar el pasaje y concluye con esta afirmación: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. Esa era la práctica normal de la enseñanza en las sinagogas. Y por supuesto, en el libro de los Hechos notamos que la iglesia primitiva adoptó el modelo de la sinagoga y continuaron haciendo lo mismo. Los primeros creyentes, ustedes recuerdan, se reunían en las sinagogas y por supuesto el formato de enseñanza era similar. Por ejemplo, en Hechos 15:21 estamos en el Concilio de Jerusalén. Estaban tratando de solucionar cómo evangelizar a los gentiles sin causar ofensa a los judíos. Ustedes recuerdan el contexto del Concilio de Jerusalén. Y nos dice acá que en el versículo 21 del capítulo 15, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué hacían todos los días de reposo? Tomaban la ley, tomaban el libro de Moisés, lo leían y lo explicaban. Como ya mencioné, esta práctica se arraigaba en Nehemías 8, donde leemos, por ejemplo, en el versículo 8 de Nehemías 8 nos dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que se entendiera la lectura. Ahí está el punto. No era simplemente leerlo, sino que tenía que ser explicado, expuesto para que la gente entendiera la lectura. Ahora, volviendo a Timoteo, capítulo 4, el versículo 13, cuando Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, se está refiriendo justamente a esta práctica de enseñanza, la lectura y la explicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser explicada, por supuesto, para que el escucha, el oyente, la entienda. Y esta es la tarea del predicador: exponerla de tal manera que se entiende. Por supuesto, cuanto más lejos estamos del contexto original de la palabra de Dios, el contexto cultural, geográfico, lingüístico e histórico del texto bíblico, más necesario es entonces explicarlo de tal manera que las personas que escuchan entiendan lo que se está diciendo. En otras palabras, recrear la dinámica del lenguaje, la historia, la cultura, la geografía que rodeaba ese pasaje. Y esto es el reto realmente de una persona que enseña la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar el contexto en el cual cada pasaje se enseña. La Escritura debe ser leída y explicada para que sea relevante a la vida de las personas que la escuchan. Y a veces, créanme que es difícil explicarla de tal manera que se entienda. Y por eso es necesario entenderla uno para poder explicarla. Porque si uno no sabe ni siquiera lo que está hablando, póngale la firma que los que escuchan no van a entenderlo tampoco. Entonces, en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que debe ocuparse no solamente en la lectura y explicación, sino en la exhortación de la palabra. ¿Qué es la exhortación? Bueno, este es un llamamiento a aplicar lo que se ha leído. Aplicar. La idea es que si lo que acaban de escuchar tiene sentido, los oyentes deben ahora aplicarlo a sus vidas. Si las personas que escuchan no responden apropiadamente a lo que Dios dice en su palabra, van a sufrir las consecuencias. Esto es exhortar. Eso es exhortar. Apelar a la conciencia de aquellos que escuchan. Siempre buscar un veredicto y una decisión apropiada de acuerdo a lo que se está escuchando. No es simplemente hablar de un pasaje, escucharnos a nosotros mismos y simplemente escuchar algo, sino que la predicación, la enseñanza tiene como propósito mover a la escucha a una decisión. Entonces apelamos a la conciencia.
No simplemente nos conformamos con que la gente entienda el pasaje, sino que buscamos que la gente salga conociendo, habiendo entendido, siendo confrontados con la exhortación y que se les prenda la lamparita y diga, ahora veo, eso tiene que ver conmigo. Y por lo tanto, eso es lo que voy a hacer, o no voy a hacer. Eso es entonces la exhortación. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, lee la palabra, explica la palabra, exhorta hacia una aplicación y en tercer lugar, dice Pablo, ocúpate en la enseñanza de la palabra. ¿Qué es eso de la enseñanza? Si la lectura se hace y se explica el texto y después de esto el predicador exhorta a la gente a tomar una decisión, ¿qué es la enseñanza? La palabra es didascalía o didascalia, como algunos la pronuncian, quiere decir enseñanza o doctrina. Se refiere particularmente al proceso de enseñar sistemáticamente la palabra de Dios, el proceso de catequizar o enseñar doctrina. Por ejemplo, ustedes saben que la teología sistemática es simplemente la organización de la palabra de Dios en categorías, en temas doctrinales. Eso es la teología sistemática. Por ejemplo, lo que estamos enseñando, tal vez para darles una idea, a través de esta serie, es parte de lo que llamaríamos nosotros la doctrina de la iglesia o eclesiología, particularmente aquello que se refiere a la doctrina del pastoreo, la doctrina pastoral. Entonces Pablo dice, debes dedicarte a la enseñanza doctrinal. Es un proceso de enseñar a la iglesia en toda dimensión, en el púlpito, en estudios pequeños, individualmente, en todo momento. Un siervo de Dios debe estar enseñando a través de la Escritura por todos los medios. Entonces, como ministro del Señor, debo leer, explicar, aplicar la palabra y entregar mi vida al proceso de enseñar la doctrina sistemática de lo que se encuentra en ella. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo, pensando en la forma en que él trata de ilustrar esto, cuando habla a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20, versículo 20 de Hechos. Ustedes recuerdan que él les dice a los ancianos, recuerden lo siguiente, que nunca me rehusé a declarar a vosotros nada de lo que fuera útil y enseñaros públicamente y de casa en casa. No se le pasó nada a Pablo. Enseñaba doctrinalmente a través de la Escritura en cualquier contexto. El término enseñanza o doctrina aparece 15 veces en las epístolas pastorales. Y esto, por supuesto, nos debe dar una idea de la importancia de la enseñanza en la vida de la iglesia. No es de sorprenderse entonces que uno de los requisitos para ser anciano, para ser pastor, para ser obispo, que ustedes pueden ver conmigo en 1 Timoteo 3:2, el que desea ser anciano dice, buena cosa desea. Pero es necesario, el versículo 2, que el obispo, en primer lugar, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y el último, ¿qué? Apto para enseñar. La enseñanza es indispensable en la vida de la iglesia. Desde sus comienzos, la iglesia enfatizó la enseñanza doctrinal. Ustedes recuerdan en Hechos 2:42, después de que 3,000 almas se convierten al Señor después de la primera predicación del apóstol Pedro, ustedes recuerdan, en el versículo 42 nos dice que estaban continuamente dedicados en primer lugar a la enseñanza ¿qué? De los apóstoles, la enseñanza doctrinal. La iglesia estaba dedicada a eso, la enseñanza de doctrina. Y después dice la comunión, partimiento del pan y la oración. La iglesia siempre entendió que eso es indispensable. Creo que es en estos últimos años que la iglesia ha descartado, o mejor dicho, ha dejado en un lugar secundario a la enseñanza, a la exposición de la palabra de Dios como central. Eso era la práctica de la iglesia desde el comienzo y por los siglos. Los primeros padres de la iglesia, aquellos que eran líderes de la iglesia en el primer siglo, enfatizaron la enseñanza apostólica. Los reformadores, los grandes predicadores de la Reforma, como Lutero y Calvino, que son los más sobresalientes, eran individuos que se dedicaron a predicar, a enseñar la doctrina, la palabra de Dios.
Hombres tales como en el siglo pasado, por ejemplo, que conocemos o por lo menos reconocemos sus nombres como Charles Spurgeon o Maclaren en Inglaterra, se sobresalieron por su dedicación y su exposición sistemática de la Escritura y enseñanza doctrinal. Por supuesto, hoy tenemos algunos, como nuestro querido pastor MacArthur, que ha dedicado su vida a eso también. La esfera de labor de un siervo de Jesucristo se identifica con la proclamación y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esto haz, ocúpate en esto. Vean lo que Pablo dice de aquellos en el liderazgo espiritual, en el capítulo 5 de esta epístola, el versículo 17, nos dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y después agrega, fíjense, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. ¿Creen que es un accidente encontrar este pasaje ahí? No, no es accidente, es indispensable. El apóstol coloca la tarea de enseñanza en un lugar de doble honor. Entre más tiempo y energía un ministro de Jesucristo dedique a la predicación y a la enseñanza, dice el apóstol Pablo, más honorable es él. La labor de enseñar y predicar es un llamado indispensable, jamás se coloca en la Escritura como una labor secundaria. Nunca. Es central. Cuanto más y mejor un ministro conozca la palabra de Dios y la enseñe, será de mayor provecho para su congregación. Es triste ver cuántos hombres en el ministerio hoy se han desviado de esta prioridad y han adoptado otras cosas. En algunos momentos, en algunas situaciones, algunos de estos ministerios tal vez sean buenos, tal vez sean loables, pero no son prioritarios. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, eso es prioritario. Y tenemos que enseñar sin descanso y continuamente. Trabajamos arduamente, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué es que debemos enseñar continuamente y repetir, y repetir, y repetir? ¿Saben por qué? Porque estamos luchando contra el pecado y estamos luchando contra Satanás, que está continuamente y constantemente tratando de socavar, tratando de torpedear, tratando de dinamitar, tratando de destruir lo que uno está tratando de construir. John Flavel, uno de estos pastores puritanos, hablando de la enseñanza pastoral, dijo algo muy, muy significativo. Escuchen. Con nosotros, decía John Flavel, no es como lo que sucede con otros obreros. Ellos siempre encuentran la obra de sus manos tal como la dejaron. En otras palabras, está diciendo él, si uno está construyendo una silla, un mueble, y deja el trabajo a las 5 de la tarde, regresa al otro día, ese mueble está en la misma condición que cuando él salió. O sea, nada ha cambiado. Pero no sucede así con aquellos que se dedican a la predicación de la palabra. Escuche lo que él continúa diciendo, y cito: el pecado y Satanás destruyen casi todo lo que hacemos. Las impresiones que hacemos en las almas de nuestra congregación en un sermón se desvanecen antes del siguiente. ¿Tenía razón? Claro que tenía razón. Yo me olvido de lo que dije la semana anterior. Si no regreso a pensar y trabajar y reflexionar en lo que estoy enseñando. Por eso Pablo le dice, cuidaos vosotros primero a los pastores para que después podáis cuidar a los demás. Tenía mucha razón. Tenemos que luchar contra este proceso que pudiéramos llamarle de oxidación espiritual. Es constante, sucede constantemente. Debemos ser incansables y constantes en la lectura, exhortación y enseñanza de la palabra. Por eso debemos repetir. Claro, repetir de diferentes formas, de tal manera que la gente no se aburra y que siempre reciban el mensaje empaquetado en una forma diferente, de tal manera que piensan, esto es nuevo, nunca lo escuché antes, ¿no? Sí lo escuchó antes, la diferencia es que está en otro paquete. Pero ese es el gran desafío de la enseñanza bíblica. Hacer relevante el mensaje y repetirlo de tal manera que la gente comience a digerirlo y comience a entenderlo. Bueno, esta es una cualidad
de un ministro excelente, una persona que se dedica y es totalmente bíblica en su ministerio. Pero hay una otra característica que es la número 9 que quisiéramos ver esta mañana en parte y terminaremos la semana que viene con la número 10 y 11. Un ministro excelente cumple su llamado. Un ministro excelente termina la carrera para la cual fue llamado. Fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don. Estaba pensando y comentando esto con mi esposa esta mañana, que mirando hacia atrás, ya llevo 21 años de ministerio. En estos 21 años de ministerio he podido notar cómo varios individuos entraron al ministerio, pero no terminaron. Ahora, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No estoy cantando victoria, estoy diciendo lo que he observado a través de años de ministerio. Por supuesto, algunos entran y salen porque se dan cuenta que no fueron llamados al ministerio. Y está bien, es mejor darse cuenta y salir antes que continuar haciendo algo, como decía el apóstol Pablo, poniéndolo en otro contexto, dar cosas contra el aguijón y lastimarse, ¿no es cierto? No es cuestión de hacer algo que el Señor no le llamó a hacer. Pero en otros casos, algunos salen del ministerio, bueno, en algunas situaciones por problemas morales, pero en muchas ocasiones es porque no resisten la presión del ministerio. No resisten la presión. Y es muy posible que Timoteo se encontraba en ese momento justamente batallando con esto. Estaba siendo tentado a abandonar el ministerio, la vocación para la cual había sido llamado. Y Pablo le dice, no descuides el don. Pareciera indicar que Timoteo estaba o en el proceso de abandono o a punto de abandonar, como decimos a veces, colgar los botines en el ministerio. Cualquiera haya sido el caso, Timoteo, como muchos pastores, muchos siervos de Dios, se encontraba en una situación peligrosa, a punto de deslizarse. Y Pablo, a través de las epístolas, primera y segunda Timoteo, está entre muchas cosas tratando de fortalecer a este joven siervo de Dios, de tal manera que no se deslice, que no abandone el ministerio, que no haga lo de Demas y de muchos de los colaboradores de Pablo en el ministerio, que él describe aquellos que me abandonaron y lo dejaron solo. Y él le dice a Timoteo, Timoteo, tú no seas uno de ellos. Persevera. Veamos un poquito del trasfondo. ¿Qué está sucediendo con Timoteo? ¿Por qué es que él se siente tentado a abandonar? Y entre paréntesis yo quisiera decir lo siguiente, como a modo de comentario, que a veces hay momentos en el ministerio que uno siente la presión y el deseo tal vez temporal de decir, bueno, pudiera hacer otras cosas que no causan tantos problemas y tal vez me dedico a enseñar en la escuela y hacer otras cositas y dejar esto porque a veces no vale la pena, piensa uno, en un momento de estupor tal vez espiritual. Estaba ahí Timoteo, veamos un poquito de lo que sucedía con él. Si vamos a 2 de Timoteo 1:3, el apóstol Pablo dice, le recuerda esto a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjense, Pablo le recuerda a Timoteo que estaba continuamente orando por él. Él sabía que Timoteo se encontraba en una situación difícil dentro de la iglesia. El ambiente de la iglesia era hostil, había falsos maestros. Se había introducido una falsa enseñanza dentro de la congregación. Y si leemos las exhortaciones en Apocalipsis de las iglesias, una de ellas es a Éfeso. ¿Y qué pasó con la iglesia de Éfeso? Había dejado ¿qué? Su primer amor.
estaban en ese proceso de abandono y Timoteo estaba en el medio de ese ministerio. En otras palabras, era una iglesia que se estaba desviando doctrinalmente, se habían desviado en conducta, por supuesto, si uno se desvía en doctrina, se desvía en conducta. Eran inmorales en conducta y eran torcidos en doctrina. Ese era el contexto en el cual ministraba Timoteo. Era una situación para él intolerable como pastor joven. Su corazón estaba quebrantado. En el versículo 4 de este mismo capítulo leemos que me acuerdo de tus lágrimas, dice Pablo a Timoteo. Me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo. ¿Era llorón Timoteo? No lo creo, pero ¿saben qué? El ministerio causa lágrimas. Y a veces uno no las va a mostrar, pero en un contexto íntimo que existía entre Pablo, el apóstol, y su delegado, su hijo en la fe, Timoteo, por supuesto, Pablo había visto el lloro, el gemir, el dolor del ministerio en la vida de Timoteo. Y Pablo dice, me acuerdo de tus lágrimas. Y en el versículo 6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, aviva ese don. No abandones. No dejes de usarlo. Posiblemente Timoteo ya ni siquiera estaba usando el don que el Señor le había dado, que le había otorgado para ministrar. Se había enfriado en el ministerio. Por supuesto, en el versículo 14 del capítulo 4, esa es la razón que Pablo le dice que no se eche atrás, que no descuide el don que hay en ti. Agregado a la presión ministerial, encontramos que el pobre Timoteo era aparentemente por naturaleza, o tal vez se había deslizado en esa condición, era una persona tímida. O era tímido o se había vuelto tímido. El versículo 7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de timidez, estoy en 2 Timoteo 1:7, sino de poder. Aparentemente Timoteo era un poquito cobarde. ¿Saben qué? Y da miedo el ministerio. Y a veces uno le da miedo, le da timidez, le da cobardía. Entonces, la cobardía esa había llegado a un extremo. Fíjense el versículo 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No. Había llegado al extremo de que Timoteo ahora hasta tenía vergüenza del Evangelio. Imagínense, un ministro del Señor, un siervo de Dios que estaba avergonzado del ministerio. Y avergonzado de aquellos que eran como Pablo. Era cobarde y estaba al punto de avergonzarse, de identificarse con Cristo y con Pablo. Por tanto, el apóstol le dice que debe animarse, debe recordar lo que él, Pablo, había sufrido por Cristo. Fíjense el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, fíjate en mí, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo, aunque soy prisionero de Jesucristo, aunque me pudiera quejar, aunque pudiera ser cobarde. No lo soy, Timoteo. Yo sé en quién he creído. Entonces, Timoteo le dice el versículo 13, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. El versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda. ¿Ven lo que está sucediendo? Timoteo está flaqueando en sus fuerzas por la presión del ministerio y Pablo está tratando de animarle, apuntalarlo en su ministerio, a ser fuerte. Por eso le dice en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. A veces flaqueamos, a veces nos sentimos sin fuerzas. Ese es el momento para fortalecernos en la gracia, en Cristo Jesús. Pablo le anima a ser fuerte. No solamente le anima a él a ser fuerte, sino a fortalecer a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres que sean fieles, idóneos,
Fortalécete tú y fortalece a otros. Esa es la tarea ministerial. Le dice Pablo que sea fuerte y que sea como un soldado en la batalla, como un atleta en una competencia deportiva o como un labrador del campo, en los versículos del 3 al 6. Alguien que no se retira, sino que hasta el fin pelea, hasta el fin labra y hasta el fin corre. Como si fuera poco, además de todas estas presiones, aparentemente Timoteo estaba luchando con tentaciones de la carne. Fíjense lo que dice Pablo en 2:22 de segunda de Timoteo. 2:22 dice, huye también ¿de qué? De las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aparentemente Timoteo estaba siendo tentado a caer en tentaciones sexuales. ¿Pero cómo? ¿Un siervo de Dios? Sí, por supuesto, un siervo de Dios. ¿Un hombre de la categoría y jerarquía de un Timoteo? Por supuesto. ¿A quién piensan ustedes trata de destruir Satanás más que a nadie? Entonces, el pobre Timoteo estaba luchando con la iglesia. La iglesia se estaba desintegrando. Él estaba tratando de hacer lo imposible para mantenerse en pie. Mira en su interior y nota que en él existían tentaciones tremendas de cometer y hacer cosas que aún uno ni se imagina. Pasiones juveniles. Es probable que Timoteo hubiera concluido, ¿quién soy yo para ministrar por la causa de Cristo? La lucha es intensa, o es tan intenso, no veo resultados positivos, me miro a mí mismo y soy un desastre en cuanto a las tentaciones de la carne. ¿Quién soy yo para ministrar? Y saben que esa es la tentación del enemigo del alma a veces. Hacernos fijar en nuestras debilidades para que nos abandonemos y digamos, bueno, yo no tengo remedio. Esa es la tentación del enemigo. Ahora, con esto en mente, ese trasfondo en mente, volvamos al capítulo 4, versículo 14. No descuides el don. Lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es que el ministerio en el cual él se encuentra no fue su propia decisión, noten. No fue su propia decisión, sino que fue escogido por el Espíritu Santo y dotado por Dios para llevarlo a cabo. Si uno es obediente a Dios, Él nos guía, nos dirige y nos coloca en el ministerio que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que nos da toda la habilidad, la fuerza y los dones necesarios para llevar a cabo ese ministerio. La obra es de Dios. Él escoge, Él pone y Él dota. Y entonces Pablo le recuerda a Timoteo, Timoteo, tú no escogiste este ministerio. Fuiste dotado por el Espíritu Santo para esa tarea. No es tuya. La fuerza es del Espíritu. El poder es del Espíritu. El don es del Espíritu. Entonces lo primero que el apóstol hace para ayudar a Timoteo a cumplir su llamamiento es recordarle que él ha recibido un don espiritual para esa tarea. La palabra don es carisma. Ustedes la han escuchado, se traduce don. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, simplemente es una habilidad espiritual para ministrar dentro del cuerpo de Cristo. Es una habilidad soberanamente escogida por Dios y distribuida por el Espíritu Santo a cada creyente para que Él sirva dentro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a la voluntad de Él. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan eso. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 7, nos dice que hay diversidad de dones en el versículo 4 y en el versículo 7 nos dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el provecho común. Cada uno de nosotros, hermanos en Cristo, tenemos un don o un juego de dones, habilidades combinadas que Dios en su soberana creatividad nos ha dado para que las usemos en el servicio del ministerio. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, funciona entonces como un cuerpo humano. Algunos son dedos, algunos son pies, algunos son nariz, algunos son boca, algunos brazos y así y demás. Todo miembro encaja perfectamente en el cuerpo y debe llevar a cabo la función para la cual Dios lo colocó en ese cuerpo. No existen dones idénticos, entre paréntesis. Así como los cuerpos
los miembros del cuerpo son distintos el uno del otro, aunque llevan a cabo funciones similares, no son idénticos. Ningún maestro es idéntico a otro maestro, por ejemplo. No podemos hacer una réplica exacta, una calcamonía de otro individuo en mi vida. Nos decía el profesor Hendricks en el seminario que si alguno trata de copiar a un siervo de Dios, lo único que va a resultar es una caricatura del artículo original. Tenía razón. No tratamos de ser como otro. Tratamos de imitar su fe, tratamos de imitar su energía, tratamos de imitar su piedad, pero no podemos imitar al individuo 100% igual en todo lo que él es. Eso es de Dios. Dios es muy creativo. Fíjense las flores del campo, fíjense los árboles, fíjense cada uno de nosotros. Dios es creativo. No existen dones idénticos. Ahora, en el caso de Timoteo, Dios le había dado a Timoteo una habilidad de exponer y enseñar la palabra de Dios singular, distinta a la de Pablo, pero singular. Para eso había sido llamado y tenía que cumplir ese llamado. Pablo le dice, Timoteo, mira, tú has sido dotado, ese don fue confirmado públicamente por medio de una profecía. Ustedes recuerdan el versículo 14 que leímos, dice, no descuides el don que fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Fue confirmado en la iglesia y por medio de sus líderes a través de una profecía. ¿Qué es esto? Bueno, aparentemente es algo similar de lo que vemos en Hechos capítulo 13, versículo 2, ¿no es cierto? Cuando nos dice que el Espíritu Santo, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aparentemente, a través de un profeta, el Espíritu Santo expresa esa profecía. Algo similar sucedió acá con Timoteo. Es muy probable que cuando Pablo encontró a Timoteo en Hechos 16, la iglesia se reunió y el Espíritu Santo habló por medio de uno de los profetas, indicando que Timoteo había sido escogido para llevar a cabo un ministerio especial, particular. Ahora, esto no es normativo para hoy. Yo no estoy en el ministerio porque escuché alguna voz, o porque alguien se paró y dijo, Henry Tolopilo, vas a ser ministro de Jesucristo en Los Ángeles. No, nunca sucedió tal cosa. Eso no es normativo. Recordemos que nos encontramos en la era apostólica. Y por consecuencia, muchas señales y milagros, nos dice la palabra de Dios, eran hechas a través de los apóstoles y muchas cosas sucedieron en la época apostólica que no fueron normativos para el resto de la historia de la iglesia. No sucedieron, no se vuelven a repetir. Hechos 2:43 dice, sobrevino gran temor a toda persona y muchos prodigios, señales, milagros eran hechas por los apóstoles. En 2 Corintios 12:12, ¿no es cierto? Pablo dice, las señales de un apóstol fueron confirmadas en mí. Y describe señales, milagros, cosas que sucedieron en esa época que no se vuelven a repetir. ¿Cómo es que Dios confirma hoy el ministerio? Bueno, otorga dones, dándonos el deseo de servir. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela el obispado, ¿qué buena cosa desea? Si Dios te da un don de servir, Él junto con ese don te va a dar el deseo de hacerlo. Es un anhelo, es un deseo que viene del corazón. Entonces, Dios otorga ciertos dones, nos da el deseo, las circunstancias que providencialmente nos mueven en esa dirección, y por último, ese llamado de Dios es confirmado por medio de otros en la iglesia. Otros deben confirmar el hecho de que uno tiene el don también. Tenía una estudiante mío en Puebla que decía, yo tengo el don de enseñar. Y donde lo poníamos a enseñar, era un desastre y medio. No importa qué iglesia, no importa qué contexto, la gente se moría de angustia escuchándolo. Pero él decía que tenía el don. No, ¿sabe qué? La iglesia confirma si alguien tiene un don X o no. Ahora, en el caso de Timoteo, la confirmación vino por la imposición de manos del presbiterio. El versículo 14 ya lo leímos. Los líderes de la congregación junto con la iglesia confirmaron el hecho de que Timoteo había sido llamado a ese ministerio.
Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, no importa lo difícil que sea tu ministerio, no puedes abandonarlo. ¿Por qué? Porque primeramente has sido dotado por el Espíritu Santo para llevarlo a cabo, es el llamado de Dios para tu vida y has sido confirmado para ese ministerio por medio de la asamblea colectiva de los líderes y la iglesia. Esto no es capricho, Timoteo, estás ahí debido a dinámicas espirituales que Dios en su providencia ha determinado. Eso es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Por lo tanto, cumple tu ministerio, acábalo, termínalo, hasta el fin, no a medias. En un sentido muy real, un ministro de Jesucristo está en un maratón, ¿no es cierto? Una carrera. Y no se puede medir ese ministerio y saber si fue realmente de éxito o no hasta que ese ministro ¿qué? Termina la carrera. En un sentido muy real también, no se puede evaluar el ministerio de alguien hasta que ese alguien haya pasado a la presencia del Señor. Yo he acabado la carrera, dice Pablo, y estoy a punto de ¿qué? De ser derramado. Está hablando de un sacrificio. En 3 semanas perdió la vida. Fue ejecutado en Roma. En otras palabras, Pablo fue fiel hasta el final. Había cumplido su ministerio. Y es lo que le dice a Timoteo. Tú cumple tu ministerio. La efectividad de un ministro, en cierto sentido, no se puede medir hasta que pasa a la presencia del Señor. Un ministro excelente muere con las botas puestas. Bueno, ¿qué hemos dicho hoy? Muchas cosas, hermano. Permítame concluir con un resumen de 2 principios. Primera cosa, un ministro excelente se distingue por un ministerio bíblico, totalmente bíblico. Ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza de la palabra. En segundo lugar, un ministro se caracteriza, el número 9, por fidelidad hasta que termina su vida. Es fiel hasta el final de su vida. La pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos esta mañana es: ¿dónde está mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? ¿Lo estoy cumpliendo? Quizá alguno de ustedes esté luchando con el hecho de que no está sirviendo al Señor. En cierta manera ha sido alguien que ha estado recibiendo, pero no ha estado dando. Y acuérdense que Dios nos dotó a cada uno de nosotros para ministrar en el cuerpo. Dios nos colocó a cada uno de nosotros en su iglesia para ministrar y nos ha dotado espiritualmente para hacerlo. No es que nos dejó sin las herramientas y los instrumentos necesarios. Nos dotó, nos equipó. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta increíble verdad acerca de ser bíblicos en nuestro ministerio. Gracias, Señor, porque nos has dado un ministerio a cada uno de nosotros. Tú nos has dotado para llevar a cabo esa obra, ese ministerio. No nos has dejado solos. Gracias, Padre, por el hecho de que nos llamas a cumplir nuestro ministerio hasta el final. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser fieles. Confesamos, Señor, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Si hay alguna persona aquí que todavía no está ministrando como debe, pedimos que a través de esta exhortación de tu palabra sea movido a ministrar. Gracias por tu palabra. Amén.